todo pueblo y tribu y nación y lengua. Gracias que podemos clamar a ti sin temor ni temblor. Sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro soberano, que tú eres el Dios, Señor, que hace caer la hoja del árbol si así lo deseas o la sostienes. Y a la vez, Padre, nos das el gozo y la libertad de poder andar en los caminos que tú has preparado para nosotros. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque a pesar de las dificultades que este mundo trae, a pesar del precio del pecado, de todo lo que vemos alrededor, tú no cambias, tú eres bueno, tú eres justo, misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Este es nuestro Dios y nos acercamos con plena seguridad de fe, sabiendo que tú has oído nuestra oración como iglesia, tanto los que están aquí en el local como los que están en sus hogares, como desde cualquier rincón del mundo o montaña perdida, tú oyes la voz del que a ti clama. Y por eso hoy como iglesia clamamos, Padre, porque sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, pero Señor, aún en estos tiempos difíciles, tú estás a nuestro lado. Por eso pedimos por tus congregaciones en cualquier parte del mundo, guarda a tus hijos, protégeles, ayúdales, Señor, a no desmayar, sino más que nunca a poder predicar el glorioso evangelio de Cristo con poder de lo alto. Te ruego, Señor, en estos momentos, antes de poder abrir las Escrituras, que tú prepares nuestros corazones y oídos para escucharla. Señor, hoy tengo que dirigirme a mis hermanos. Soy la herramienta que tú has escogido para esta mañana, pero Padre, soy inútil. A menos que tu Santo Espíritu tome tu palabra, los pensamientos, y tu Santo Espíritu hable a los corazones, y yo no puedo hacer nada. Por eso te ruego, Señor, que tomes estas palabras para el crecimiento de tu iglesia. Y Señor, todos, como ovejas de tu prado, te miremos a ti, al buen pastor de nuestra alma. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, por este tiempo de oración y los que habéis estado en YouTube también. Gracias por estar orando unos por otros y vamos a seguir haciéndolo. La hermana Dana me preguntaba del link de los niños y creo que tenemos ahí en YouTube algunos vídeos para los peques, pero también, hermanas, si podéis ponerlo el link en la iglesia, así Shumai puedes ponerlo ahí también para que Cami se lo pase a la hermana Dana y así lo pueden tener. Es un gozo, no me digáis que no es un gozo. Aquí estamos luchando, pero no nos hemos rendido. Estamos aquí con carga, pero seguimos firmes en la fe y eso es hermoso. Muy bien, ahora es cuando me gustaría salir corriendo porque me toca predicar. ¿Habéis visto la película Sheffy? Sheffy, ese gran predicador que Dios usó y lo primero que hizo al subir por primera vez en un púlpito es salir corriendo. Espera, que tengo un problema técnico. ¿El WhatsApp lo tenéis ya? ¿El rumanés? Estupendo, estupendo. Pues vamos, es que ya nos han enviado el Salmo 23 en rumanés y estupendo. Pues vamos a escucharlo y los que estáis en YouTube lo vais a escuchar mejor que nosotros. Gracias, hermana Dina, por enviarnos. Por primera vez en un púlpito es salir corriendo. Eso no era. Psalm 23, 1 tot en met 6, een psalm van David. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar de stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtheid, omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker. Eso no era romanés, era holandés, era la hermana Pili
Gloria a Dios, ¿os imagináis que va a ser en el cielo cuando escuchemos de toda nación y tribu y lengua y los cordobeses también? Eso va a ser una bendición tremenda, de verdad que sí. Gracias al Señor. Gracias, equipo técnico. ¿Hay algo más ahí que necesitemos hacer? El rumanés no ha llegado. Hermana Dina, a ver si nos puedes enviar en rumanés el Salmo 23 y después de la predicación podríamos escucharlo. Si lo tienes ahí preparado, envíalo al WhatsApp de la iglesia. El equipo técnico lo tiene ahí abierto. Muy bien, hermanos, no nos hemos olvidado de ninguno. Al contrario, estamos contentos. Dadme una sonrisa. Eso anima, de verdad que sí. Pensad en lo bien que vais a comer después de este culto y el hambre que vais a tener después de la predicación. Eso también anima. Libro de Romanos, vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Romanos. Y perdonadme mis bromas, pero quiero realmente levantar el espíritu. Quiero que estemos firmes en la fe. Vamos a estar estudiando hoy algo que debe estar en nuestro corazón y en nuestra vida. En Romanos capítulo 15, la imitación de Cristo. Romanos capítulo 15. Voy a leer solamente 8 de los versículos de este precioso capítulo. Romanos 15, empezando en el versículo 1, leeremos hasta el versículo 7. Romanos 15, 1 al 7. Dice la palabra: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El Señor bendiga su preciosa palabra. Cuenta la historia que el gran artista Miguel Ángel estaba alrededor de un gran bloque de mármol por varios días. Daba una vuelta y daba otra vuelta y daba otra vuelta. Y aquellos que estaban viéndole empezaron a preocuparse por el gran maestro. Pensaban, ¿qué le ha pasado a este pobre hombre? ¿Qué ve en el mármol? Uno de sus alumnos, uno de los más avanzados, se acercó a él y le dijo: maestro, ¿qué hay en ese bloque? El maestro respondió: hay un ángel y quiero librarlo. Y de esta manera tomó el cincel y tomó el martillo y empezó a golpear fuertemente aquel trozo de mármol para liberar al ángel. Así creó Miguel Ángel una de sus obras más preciosas. Hermanos, tú y yo somos un bloque de mármol, pero el maestro con su sabiduría tiene el cincel en su mano y el martillo en su mano. Y cada golpe que Él envía a nuestra vida tiene el propósito de crear en nosotros la imagen del Señor Jesucristo. Thomas Kempy, un escritor que tengo entendido realmente de un trasfondo católico, si recuerdo bien, pero escribió un libro llamado La imitación de Cristo. El título nos llama la atención y algo del contenido también al leerlo. Pero ¿quién puede imitar a Cristo? Solo aquellos que tienen a Cristo en su corazón. No existe otra manera. Si eres mármol, va a salir una obra de arte, por así decirlo. Pero si lo que eres es barro y arcilla, seguirás siendo barro y arcilla. Debemos primeramente, antes de entender lo que voy a predicar en esta mañana, estar seguros que el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Y que Él está realmente controlando nuestras vidas, nosotros lo que somos, todo cuanto tenemos para poderle imitar. Ahora, el pasaje que he leído nos habla de algunas de las formas en que podemos imitar a Cristo. Y ahí es donde viene el gran reto, porque ¿quién puede imitar a Cristo? Nosotros intentamos buscar en nuestras vidas referencias para imitar.
Todos los grandes pintores tienen una referencia que intentan imitar. Los grandes fotógrafos estudian a los fotógrafos principales para poder saber cómo fotografiaban los grandes artistas. Y querramos o no, todos tenemos a alguien a quien admiramos en nuestra vida. La pregunta que me hago es, ¿qué en cuanto a Cristo? Si como cristianos no tenemos a Cristo como referencia en nuestra vida, como ejemplo a imitar y seguir, hemos perdido el sentido del cristianismo. El sentido del cristianismo no es un pastor, no es un líder, no es un hombre, es Cristo. Y si Cristo no es la centralidad de nuestra vida, hemos perdido absolutamente el verdadero sentir del cristianismo. Por eso la Biblia es clara al decir, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Él debe ser lo primero en tu vida. Él debe ser lo que ocupe el anhelo de tu corazón, el mayor gozo de tu vida, lo que realmente haga latir tu sentido espiritual, todo sea Cristo. Tristemente no es así para muchos cristianos. Muchísimos cristianos andan siguiendo las pisadas de otro mentor, de otro referente, de otra persona a imitar. Y de esta manera el cristianismo ha dejado de ser cristocéntrico para convertirse en algo que no es, para convertirse en un cristianismo sin Cristo. Al punto que llegamos a la iglesia de la Odisea y donde vemos al Señor de señores a la puerta, llamando por si alguno oye su voz, buscando tener comunión con un grupo de personas. Y cuanto más avancemos en este siglo de maldad, en la profundidad de la apostasía, el cristianismo cada vez tendrá menos aspecto de Cristo. Y aquellos que fueron por primera vez llamados cristianos en Antioquía, porque seguían a Cristo e imitaban al Maestro, tal vez deberán llamarse otra cosa, porque han perdido de vista el gran ejemplo. Ahora, voy a intentar centrarme, después de esta introducción importante en nuestra mente, en responder a esa pregunta. ¿Cómo debemos imitar a Cristo? Y el pasaje nos da algunas ideas. No es el único lugar. Hay muchos otros lugares que el mismo Pablo nos dice para que Cristo sea formado en nosotros. Pero como estoy en Romanos, me ceñiré al texto que estamos leyendo. El pasaje empieza con las palabras así que. Y siento aquel inglés que hizo la división de los capítulos y versículos en la Biblia. Tengo entendido que cabalgaba en un caballo y cada vez que el caballo se detenía, él frenaba ahí y terminaba un capítulo. Me hubiera gustado que el caballo hubiera continuado un poquito más en algunas ocasiones. Porque así que viene del capítulo 14, donde el tema del capítulo ha sido la necesidad de no ser tropiezo para mi hermano. Y hemos centrado en el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y Romanos 14 nos hablaba de esta gran verdad, de las cosas dudosas que no debemos hacer para no ser de tropiezo para ningún hermano amado. Y ahí viene la primera imitación de Cristo, el amar al prójimo más que a nosotros mismos. Y lo vamos a ver de una manera práctica, porque ¿de qué me sirve decirle a mi esposa cada mañana al despertarnos, te amo, te amo, te amo, si después durante el día no le hago ni caso? Si olvido su fecha de cumpleaños, nuestro aniversario, si no le digo que está hermosa cuando la veo, sino que simplemente la trato como algo que me atrae algo a mi vida. El verdadero amor es un amor de sacrificio. El amor egoísta es un amor que quiere para él. Pero el amor de Cristo fue un amor de entrega absoluta. Así que la primera imitación de Cristo en nuestra vida es la capacidad como creyentes de amar a aquellos que no lo merecen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil. Sobre todo si nos amamos mucho a nosotros mismos. Pero cuando Cristo nos dijo que amásemos a nuestro enemigo y orásemos por aquellos que nos insultan, nos tienen en poco, esto no es humano. Pero la Biblia dice, así que, y en ese primer punto es realmente darnos cuenta que el amor al prójimo, a mi hermano,
tiene muchas veces que afectar mi vida de la misma manera que afectó la vida de Cristo, que por amor a nosotros vino a este mundo muriendo por el mismo enemigo, por aquellos que le insultábamos, le aborrecíamos. Pensad un momento en nuestras vidas antes de conocerle. ¿Cuántos de nosotros no maldijimos el nombre de Dios? ¿Cuántos de nosotros no fuimos culpables de escupir en su cara y reírnos a carcajadas de la obra de Dios? ¿Cuántos hermanos y hermanas que hoy cantan Gloria al Cordero antes habían blasfemado el nombre del Cordero? ¿Dónde estaríamos si Cristo no nos hubiera amado? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es la primera imitación de Cristo, porque Él amó y amó a su enemigo hasta el fin. Y Él, siendo fuerte, nos llevó en sus hombros a nosotros débiles. Ahora, quiero hacer una aplicación práctica del pasaje porque tiene que ver con lo que ha estado hablando del capítulo 14. Y si recordáis, el capítulo hablaba de que algunas personas se escandalizaban en su mente porque algunos comían carne que habían sido sacrificada a los ídolos y estaban asustados de que hicieran eso. El hermano que comía la carne sacrificada a los ídolos decía: esto no es nada. Era fuerte en su fe, no afectaba la fuerza en su fe. ¿Cuál era el débil? El débil era el que no quería comer porque creía que era malo. Y hermanos, ¿cuántas veces en la vida cristiana encontramos hermanos estrictamente fuertes en áreas de su vida? Porque son débiles. Porque son débiles. Y creo que en otras ocasiones he hablado de que la Biblia menciona mandamientos, leyes, ordenanzas claramente establecidas en la Biblia, y que luego hay una cosa que llamamos principios bíblicos. Por ejemplo, la modestia es un principio bíblico. El carácter es un principio bíblico. Pero ¿cómo aplicamos esos principios bíblicos? La aplicación de los principios bíblicos, por ejemplo, no robarás es un mandamiento. Un principio bíblico es no hacer nada que esté robando. A lo mejor el tiempo en mi trabajo, o a lo mejor haciendo trampas, o de alguna manera robando lo que no es mío, copyright, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo aplico a mi vida? A eso de aplicar es convicción personal. Y cada uno de nosotros tenemos convicciones personales diferentes. Porque hay cosas que a mí me afectan que yo no debo hacer. Me viene un ejemplo a la cabeza. Sabéis que sufro migraña y tengo un verdadero problema con la Coca-Cola. Me encanta la Coca-Cola, pero no es buena la Coca-Cola. Ahora, de tanto en tanto, me escapo y bebo Coca-Cola. No he roto un mandamiento, no he roto la ley, no he roto los principios de Dios. He roto algo que mejor no hubiera hecho, y especialmente si me oye mi doctora ahora, está por ahí escuchando. No debo hacer eso. Pero vamos a suponer que hay otro hermano que no tiene ningún problema con la Coca-Cola, le bebe y no le afecta. ¿Verdad? Ningún problema. Ahora hay hermanos que dirán: no podéis tomar cafeína porque la cafeína es pecado. Y llegan a ese punto extremo. ¿Quién es el hermano débil? ¿Sabéis quién es el hermano débil? El que dice: no puedes hacerlo. Y en ese aspecto, queridos míos, y es un ejemplo muy sencillo lo que pongo, pero podéis extrapolarlo a muchas cosas en la vida cristiana. Hermanos débiles que se ponen principios, convicciones personales muy altas porque no son capaces de andar por las calles del siglo XXI en santidad. Y necesitan ponerse en una burbuja para poder realmente no ser influenciados. Son débiles. Son débiles. Es lo que está enseñando el pasaje. Y a veces pensamos que el débil es aquel que no sabe cómo hacer en la vida cristiana. No. El débil es aquel que en sus propias fuerzas vive la vida cristiana. ¿Y sabes la lección? Por amor a Él a veces tenemos que dejar de hacer cosas legítimas, lícitas. Pero pobrecito hermano, no queremos ser de tropiezo para Él. Ese es el contexto. Pero la enseñanza que nos envía es realmente imitar a Cristo. Ahora, vamos a descubrir a partir de este punto
maneras muy prácticas. Vamos a abrir la Biblia en otros pasajes. Filipenses, capítulo 2 y versículo 5. Vamos un momento a Filipenses 2:5 para entender lo que dice ahora el siguiente versículo. Filipenses 2:5. Mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, que habla ni más ni menos de la kenosis del Señor Jesucristo. Cuando Él se despojó, se desnudó de su gloria y esplendor. Esa palabra teológica kenosis quiere decir vaciamiento. Él se negó a sí mismo por amor a nosotros y dejó su trono, su poder, su gloria para venir a este mundo, ser un esclavo, ser realmente un siervo de siervos y morir por nosotros en la cruz. Él no se agradó a sí mismo. Tomó sobre su cuerpo en aquel madero el oprobio de la maldición de morir en una cruz. Gracias al Señor por el final de la historia. Él fue exaltado, fue glorificado. Él es el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Pero el pasaje que acabo de leer tan profundamente en esa kenosis, en esa unión hipostática del verbo, empieza con las palabras, haya pues en vosotros este sentir. ¿Verdad que ahora cambia el pasaje? Cuando vemos en la Biblia que Cristo pide, exige a los creyentes que por amor hagamos o dejemos de hacer cosas para ser de bendición a los que nos rodean. Y Romanos capítulo 15, habiendo establecido este principio de, hey, debes llevar las cargas del hermano débil, nos muestra y nos habla de cómo nuestro amor, hermanos, tiene a veces que superar nuestros tabúes, nuestros miedos y nuestros temores, e incluso volvernos a hacer vulnerables para que nos vuelvan a golpear. Vamos a leerlo, porque cuando seguimos leyendo Romanos 15 nos llama más la atención. Miremos el siguiente versículo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¡Ja! No, yo no hago nada para agradar a los hombres. No, eso sí que no. Porque la Biblia dice que si agradara a los hombres no sería siervo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Pablo. ¿Recordáis el pasaje? Está bien, Pedro, deja de hacer teatro. Pero muchas veces no entendemos lo que la Biblia está diciendo. Porque es cierto que ninguno de nosotros debemos buscar de agradar a los hombres en un aspecto. Pero aquí claramente nos dice cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y ahí está la diferencia. No intentes recibir la aprobación de los hombres, no lo conseguirás. ¿Habéis oído la historia? Y tal vez sea un poco larga de contar, del papá con su hijo que iban en burro y se cruzaron con alguien por el camino y le dijeron, ¿cómo es que estás llevando un burro ahí los dos? ¿Podríais algunos subir al burro? ¿Por qué no subís los dos? Subieron los dos. Pasaron a alguien y dijo, un animalista seguramente debía ser, ¡qué crueldad! 2 personas en un burro, el pobre burro está sufriendo. ¿Por qué no bajáis del burro? Y bajaron del burro, pasó otro y dijo, pobre hombre viejo, ¿por qué tú que eres joven no caminas? Y el viejo sube al burro, subió el burro, el hombre viejo. Y al cabo de un rato pasó otro y vio al niño ahí, pobrecito, súper cansado, y le dijo, tú eres adulto, el pobre niño está sufriendo, tú podrías caminar sobre al niño en el burro. Para terminar la historia, al final ellos cargaron al burro.
fue lo mejor que podían hacer. Si intentas agradar a los hombres, te vas a volver loco, porque cada uno tiene una opinión, una manera de ver las cosas. Así que ni lo intentes. Agrada a Dios, porque al fin y al cabo, a Él tendremos que darle cuenta. Eso es cierto. Pero hay otra verdad importante. No hagas nada que ofenda o sea de tropiezo para tu hermano. Sigue el ejemplo de Cristo. Porque nosotros, como ya he dicho anteriormente, no somos islas. Cada uno de nosotros somos influencers. Uf, qué palabra he usado. Estamos influenciando a los que nos rodean de una manera directa. Y no sé si alguna vez habéis estado cerca de alguien que lleva buena colonia y cuando te vas de ahí hueles como esa persona. A veces mi hija abraza a mi perro, a Oikos, y mi hija dice, papá, Oikos huele como tú. Bueno, será que he estado demasiado con él. Si estamos con Cristo, terminaremos oliendo como Cristo. Y de la misma manera, si estamos en el mundo y hacemos lo que el mundo hace y pensamos como el mundo piensa y actuamos como el mundo actúa, al final oleremos al mundo, porque el mundo habrá influenciado en nosotros. Pero vamos a otro pasaje para reforzar la idea. Vamos a 1 Corintios 10:33. En 1 Corintios 10:33, mira lo que dice. Y es Pablo quien lo dice. Voy a leer desde el 32, voy a leer desde el 31 para entrar en el contexto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Qué ejemplo de Cristo y qué ejemplo de su siervo Pablo, donde por amor a otros se anonadó, se humilló, se vació de sí mismo para ser de bendición a los que le oían, a los que veían sus vidas. Y en ese aspecto, hermanos, qué importante es entender que como creyentes muchísimas veces tendremos que sacrificar nuestro yo, nuestro ego, nuestros gustos, nuestras libertades, para incluso poner a los pies del Señor aquello que podemos hacer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y cuando yo hago algo que es de tropiezo para mi hermano, es mejor dejarlo de hacer. No porque sea pecado, sino porque soy capaz de sacrificar mi libertad para amar a mi hermano, que es débil. Pero voy a seguir leyendo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito. Interesante, he marcado esas palabras. Como está escrito. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sabéis dónde está ese versículo? Está escrito. Algunos ya habéis mirado la concordancia, el Salmo 69. Un salmo profético, cristológico, cristocéntrico. Antes de esas palabras, en el Salmo 69, aparecen las palabras, el celo de tu casa me comió. Cristo tomó un látigo y sacó a los cambistas, a los que habían convertido la casa de su padre en una casa de ladrones. Me gusta ver a mi Señor airado. Oh, dirás, ¿qué cosa? Cristo era humilde. Sí, claro, se anonadó a sí mismo. Cristo era bueno, por supuesto era bueno. Murió por los pecadores. Cristo nunca blasfemó, por supuesto, Él nunca pecó. Pero hermanos, Él sabe también como Dios justo impartir justicia. Y cuando mi Dios toma un látigo en sus manos, no hay pecado en Él. Al contrario, el celo de su casa lo comió. Se airó, voy a usar otra palabra, se indignó. Leía hace unos años atrás, un libro escrito por alguien con un nombre rarísimo y el título del libro era Indignaros, hablando del movimiento juvenil y del 11M aquí en Madrid. Indignaros. La injusticia indigna, el oprobio indigna. Hay cosas que indignan
Y hay cosas donde el creyente tiene que levantar una bandera por la verdad porque indignan. Y no por eso pecamos. Es también la imitación de Cristo, que de hecho se indignó 2 veces. Al principio de su ministerio limpió el templo. Pero si lees bien la concordancia y ves en la armonía de los evangelios, al final de su ministerio volvió a limpiar el templo. Aquellos que estaban ahí vendiendo y comprando no querían perder su negocio. Así que volvieron al templo. Pero en este pasaje, en el Salmo 69, leemos los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Y tal vez eso es algo que nos cuesta entender cuando Cristo tuvo que tomar su indignación y ponerla a los pies de sus padres. ¿No creéis que él podía haber orado y el Padre le hubiera enviado legiones de ángeles para defenderlo? A su palabra cayeron los hombres que intentaron prenderle. Yo soy, dijo, ego eimi, las mismas palabras que Dios en el Antiguo Testamento. Y cayeron rotundamente. Pero él cayó y como cordero fue llevado al matadero. Y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y esa es la parte más difícil de imitar del Maestro. ¿Cuántas veces deseamos tomar la justicia en nuestras manos y la espada entre nuestros dedos? Y el Maestro nos dice, no, aprende de mí que soy manso y humilde. Los vituperios cayeron sobre mí. Pueden que caigan sobre ti, pero aprende del Maestro. Y nos da una clave, la palabra de Dios. Y en ese aspecto quiero entrar ya en esta última parte del mensaje, de una forma práctica. ¿Cómo podemos imitarle? ¿De qué manera podemos aprender cómo es Él? Hermanos, por las cosas que están escritas. Porque el versículo dice, está escrito, y nos recuerda lo que está escrito. Pero el versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a 1 Corintios 10:6. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 10:6 una idea paralela a esta misma. 1 Corintios 10 y versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El problema del pecado de Israel. Estas cosas sucedieron como ejemplos. Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. La palabra de Dios. Y hermanos, hay una clave para entender a cómo podemos imitar al Maestro y cómo podemos conocerle. Y es estudiando las Escrituras. No hay otra. La imagen de Cristo no es la imagen representada en tantos miles de fotografías que pintan a un barbudo, greñudo, de pelos largos, rubios, con ojos azules. Esa es la imagen del luchador teutónico, del luchador de la época de las cruzadas, que veían aquellos israelitas que eran anglosajones y tenían este aspecto. Y de ahí es esa imagen de Cristo. Si hoy viéramos a Cristo, seguramente su cabello sería castaño, sus ojos marrones y su piel muy probablemente de tono olivo, como un buen judío que él era. Pero no es esa la imitación que estamos viendo. Cuando entramos en Israel, recuerdo, entramos en la iglesia del sepulcro, una iglesia enorme, y había ahí cientos de personas, y en una esquina había un señor vestido de Cristo. ¿Recuerdas, Rosa? Sus barbas, su pelo, ahí con una túnica blanca. Era Cristo. Hermanos, esa no es la imitación a Cristo. Eso es un buen artista de teatro. Pero la imitación de Cristo, lo único que podemos hacer es escudriñando las Escrituras. ¿Cómo era Él?
cómo actuaba, cómo pensaba, cómo se comportaba ante una mujer que fue traída a sus pies para ser apedreada, tomada en adulterio. Cómo se comportó con Pedro cuando le negó y le blasfemó, se apartó de él. Cómo se comportó con ese pobre hombre, Tomás, que dudaba si el Señor había resucitado. Cómo lloró cuando su mejor amigo había fallecido. Cómo consoló a Marta y María. Cómo alimentó a gente hambrienta. Cómo se sacó su ropa, se ciñó una toalla y sirvió a sus hermanos y amigos en la obra y les dijo: os he dado ejemplo para que yo, que me llamáis maestro y señor y bien decís porque lo soy, os he dado ejemplo para que vosotros también lo hagáis. Mirad su palabra, leed el libro de Apocalipsis, miradle en todo su esplendor, su gloria, su poder, su magnificencia. Ese es nuestro Cristo. Imitadle a Él, seguid sus pisadas, haced lo que Él dijo, comportaros como Él se comportó. Eso es la imitación de Cristo. Y la única manera de conocerles es escudriñando las Escrituras. Temo decir que el 90% de los cristianos evangélicos en las iglesias no han leído la Biblia de tapa a tapa en sus vidas. Es triste, pero me atrevería casi a decirlo. Están capacitados para escuchar un vídeo de 2 horas en una predicación de YouTube, pero tienen miedo de pasar 10 minutos con el libro eterno. Hermanos, el Espíritu Santo utiliza el libro en nuestras vidas como el martillo de Dios, como el cincel para crear en nosotros a Cristo. Y de esta manera formarnos a la imagen de aquel a quien debemos imitar siguiendo su ejemplo. ¿Y cómo lo haremos si no sabemos cómo Él vivió? ¿Y cómo lo haremos si no sabemos cómo Él era? Y tú me dirás: este es mi carácter, yo soy un... me voy a los griegos, soy un melancólico, soy un sanguíneo, soy un colérico, voy a explotar porque soy así. No importa cómo eres. Importa cómo Cristo debe ser formado en ti. Y estas cosas fueron escritas para que sepas cómo comportarte. Pero hay más, no solo para eso. El versículo 4 dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero mira el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Has dado cuenta de eso? Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación, y la Escritura es la que produce en nosotros paciencia y consolación. Las dos cosas van unidas. Dios utiliza su palabra para crear eso en nosotros. Ahora, dejadme ir al griego porque aún ahí se hace mucho más interesante. La palabra paciencia es un término griego, hupomanei. Hupomanei quiere decir permanecer debajo. Interesante término. Porque la palabra paciencia es estar debajo de algo que te aprisiona y mantenerte ahí. Ahora, la imagen aún más compleja es estar debajo del tribulum, latín. Palabra también utilizada en griego. ¿Qué era eso del tribulum? ¿Habéis visto aquí, los que habéis trabajado en las tierras de Castellbisbal, años A, cuando se utilizaban los burros o los bueyes? Tenían una plataforma para poder desmenuzar los terrones, porque si no desmenuzan los terrones no puedes plantar, y entonces esa plataforma de madera se ponía encima el trabajador, el labriego, y el caballo tiraba adelante y ahí iba con esa plataforma. Esa plataforma tenía un montón de pinchos, un montón de clavos que iba desmenuzando los terrones. Esa plataforma en latín se llama tribulum. Así que hupomanei quiere decir estar debajo del tribulum. Y adivina quién es el terrón. Tú, pedazo trozo de cacho de terrón. Yo. Y ahí estamos. Debajo del tribulum, hupomanei, paciencia. Y Dios está obrando. Dios está obrando. A través de las Escrituras, el Dios de la paciencia crea en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no te preocupes, Él es el Dios de toda consolación. ¿Puedo irme al griego? No quiero equivocarme de la forma exacta, así que voy a leeros mi palabra griega. Paraklesis. ¡Wow!
consolación es la palabra paraklesis. Muy bien, estudiantes, ya habéis determinado una palabra que se acerca a esa palabra paraklesis, la palabra parakletos, el consolador, el Espíritu Santo. Fijaros pues que la palabra de Dios va unida a la obra del Espíritu Santo. ¿Puedo aún buscar más ideas de conexión? Recordar que la palabra de Dios es el Logos, el Verbo encarnado. La palabra de Dios es el Señor Jesucristo mismo, el Logos divino, el Paracleto, el Espíritu Santo. La palabra viva en nuestros corazones va golpeando nuestras vidas, ese mármol del cual formamos parte, para crear en nosotros a Cristo. Cada golpe duele, pero Él nos consuela. Llegamos ya al final del mensaje. Para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué versículo! Hechos 1 y Hechos 2 nos habla cómo la iglesia estaba unánime. Unánime no quiere decir uniformada, porque hay algo que debemos entender en todo este contexto. Dios quiere formar a nosotros a Cristo, pero cada uno de nosotros somos una joya en sus manos diferente. De hecho, cuando estudiamos el tabernáculo en el Antiguo Testamento, recordad sus paredes blancas, hablan de la pureza, todas hechas de lino blanco, todo ese tabernáculo, todo es de color blanco, desde fuera se ve al acercarte. Y los colores preciosos de la cobertura han sido cubiertos por un aspecto feo de pieles de camello. Pero lo que me llama la atención de ese tabernáculo es la puerta. La puerta es de varios colores, es multicolora. ¿Lo recordáis? ¿Por qué? Bien, porque cuando leemos el Nuevo Testamento habla de la multiforme gracia de Dios. ¿Os suena esa palabra? La palabra ahí multiforme del griego policromática quiere decir de muchos colores. La gracia de Dios está abierta para todo hombre, toda mujer, de toda tribu, nación y lengua, de todo color. Cada uno de nosotros con nuestras disposiciones diferentes, caracteres diferentes, maneras de ver la vida diferente, caminos diferentes. Somos invitados a entrar por la misma puerta. Y esa puerta es Cristo. Y su gracia policromática nos invita a entrar confiadamente. Eso sí, en armonía. Y por eso dice a una voz, unánimes a una voz. Está implicado ahí esa imagen musical de un coro cantando a una voz en una armonía perfecta. ¿Y cuál es el canto? El himno del Cordero. La gloria de Dios. Poder dar honor y gloria a aquel que nos ha salvado, nos ha comprado con su bendita sangre. Él debe ser formado en nosotros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo, en nosotros. Cristo debe ser formado en nosotros. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. ¿Quién dijo estas palabras? Más ni menos que Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Pero esas palabras que tan fácilmente dijo aquel hombre de Dios, nos cuesta pronunciar a nosotros. Y por eso Cristo no es formado en nosotros. Y por eso no entendemos la palabra de Dios, porque no la entendemos a Él. Y buscamos otros nortes, porque hemos perdido el norte. Y buscamos otros héroes, porque hemos dejado de admirar al héroe de nuestra fe. Y nos enamoramos más del mundo que de Él. Dadme a Cristo, no al mundo. Las cosas de este mundo pasarán, Él permanece. Dame amor por el Señor.
Quiero amarle más. Quiero servirle mejor. ¿Seré perfecto? No, en absoluto. No lo olvides. Caeremos una y otra vez. Él se acuerda que somos polvo. Pero el Maestro tiene el cincel en su mano para formar en nosotros al Señor Jesucristo. Imitémosle, sigámosle, amémosle. Vamos a orar. Padre amado, ayúdanos, Señor, a poder imitar a Cristo, a poder entender que por amor a nuestros propios hermanos a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, a entender más el oprobio que Cristo sufrió. Nunca entenderemos la humillación de Cristo, su kenosis. Es demasiado profunda, Padre, es demasiado grande para nuestras mentes finitas. Lo sé, está ahí escrito, lo leo. Para mi enseñanza ha sido escrito. El Antiguo Testamento me habla de Él. Pero, Señor, mi mente tan pequeña no puede llegar a poder realmente entender la profundidad del evento de que el Hijo de Dios andó sobre la tierra. Pero, Padre, sé que tú quieres que Cristo sea formado en mí. Padre, hazlo. Hazlo. Perdona mis caminos, mis pecados, mis indiferencias, mis frialdades, mi ignorancia. Perdona, Señor, cuando caigo, cuando amo más al mundo y los placeres de la carne que a ti. Perdóname, Padre. Pero ayúdame, Señor, a aferrarme a la gracia, que es lo único que sostiene nuestras vidas. Gracias porque todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Venimos con corazones rotos. Venimos con vidas rotas, emociones quebrantadas. El pecado ha hecho su mella en nosotros. Clamamos a ti para que sanes nuestras heridas y nos des vida, vida en tu nombre. Gracias por esta congregación. Señor, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios os bendiga, hermanos. Hermano Manolo, déjame poner la mascarilla y me escapo del púlpito. No sé si tenemos... bien, puedes